Bueno, mis preciosos, continuamos en Primera de Juan, capítulo 3, ya vamos por el versículo 10 y en esta mañana vamos a ir en lo posible hasta el versículo 18. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté allí trayendo la revelación en esta palabra. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí ya comienza el tema. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Amén. Entonces, llevando esta palabra de Juan que nos ha venido dando unos principios muy importantes, porque el tema central de esta carta habíamos dicho que es la comunión, y hablar de la comunión con Dios y hablar de la comunión con los hermanos, con la iglesia, con las gentes, con el prójimo. Entonces el Señor hace a través de esta escritura una orientación de cómo amo a Dios y tengo comunión con Él, y cómo amo al prójimo y tengo comunión con Él. Entonces, lo que está llevando la escritura es a mirar la parte práctica de esa comunión con Dios, de cómo la comunión con Dios se manifiesta en obras, en dos maneras, en obras justas y en obras de amor. Cómo la comunión con Dios, con el justo, hará que nosotros practiquemos justicia y hará que nosotros practiquemos actos de amor. Y cuando hablo actos de amor es porque también los actos de odio son manifiestos. Y aquí los actos de odio les llaman homicidio, les llaman muerte. Y lo expresan a través de una figura como Caín, pero también lo expresan a través de actos de no misericordia hacia el prójimo. Por eso lo que la escritura nos está diciendo es: todo aquel que es nacido de Dios, perdóname, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esa es la parte central con la cual Juan comienza a introducirnos en este tema. Y es bien diciente porque él establece dos grupos, el grupo de hijos de Dios y el grupo de hijos del diablo. Y Juan es muy central en establecer la diferencia que hay entre una persona que dice tener comunión con Dios, haber nacido de nuevo y tener un amor extendido, entregado de corazón a Dios y ser llamado hijo de Dios, y cómo el ser llamado hijo de Dios en la vida práctica lo lleva a hacer acciones justas y acciones de amor. Y cómo el ser hijo del diablo hará que se manifieste también la naturaleza del diablo en esa persona, haciendo actos que no son de justicia y que no es actos de amor. Entonces es ahí cuando nosotros podemos saber diferenciar en qué naturaleza estamos. Podemos saber diferenciar en qué naturaleza vivimos. ¿Cómo está nuestra naturaleza? Si la naturaleza que está dispensada en nosotros es una naturaleza de Dios, la justicia y el amor se evidencian en nosotros.
Pero si la naturaleza que está dispensada en la persona es una naturaleza del diablo, los actos de injusticia y de odio se manifiestan. Es tan tremendo mirar esto, porque cuando una persona, por ejemplo, sufre una violación, sufre un acto de corrupción, sufre un atraco, sufre una violencia, uno dice, pero Dios, ¿cómo lo pudo hacer? Si sabía que no era justo. No es justo que te quiten a ti algo que te pertenece, que es propiedad tuya. No es justo. Y es un acto violento, es un acto de odio, es un acto de pasar por encima de lo que tú tienes derecho a que sea respetado, que es tu vida. Y que vengan a dañar tu vida por sustraer, por quitarte ese acto, esa pertenencia. Eso es un acto de injusticia y es un acto de odio, ¿cierto? Entonces la naturaleza de Satanás se ve en ese acto de odio. La naturaleza del diablo se ve en ese acto de odio. Es ahí donde es una situación de cuál es la simiente, la semilla, la naturaleza que está en nosotros. Por eso el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque es un asunto de simientes, es un asunto de naturaleza. Pero por eso dice, por eso este es el mensaje que hemos oído desde el principio. El énfasis de la comunión correcta con Dios es la comunión correcta con los hermanos. Y este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y por eso entra tomando el ejemplo de Caín. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y es bien como desafiante escuchar de Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Porque pudiéramos decir, pero a ver, es que Caín era hijo de Adán y de Eva. Y como que el principio de sabiduría, de conocimiento, de revelación de Dios, de formación que había recibido Abel, con el cual hacía actos de justicia y de amor, no iba a ser lo mismo que estaba en el corazón de Caín cuando había sido criado por los mismos padres, cuando había recibido la misma formación, la misma enseñanza. ¿Qué pasó allí? La diferencia es la simiente. ¿Qué nació? ¿Qué vino a morar? ¿Qué vino a ser en el corazón de esa persona? Sino la simiente de Dios. Amén. Por eso Caín dice que era del maligno. Era del maligno. Sus actos mostraban la naturaleza que estaba en él. Sus actos manifestaban la naturaleza que estaba en él. Por esta causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y mire cómo está en contraposición la justicia y la injusticia. Él practicaba la injusticia y veía las obras de su hermano justas, y esto le despertaba odio, esto le despertaba amargura, esto le despertaba acciones contra ese hermano. ¿Por qué? Porque no podía ver que su hermano tenía una naturaleza que le hacía justo, que le hacía amoroso, que le hacía correcto. Entonces, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, porque quien tiene la naturaleza del maligno nos aborrece o nos odiará, buscará nuestra caída, siempre estará propicio a matarnos. Y más aún, nosotros hemos sabido que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces es un asunto de muerte y de vida.
Pero es un asunto de muerte y de vida, porque el que tiene a Cristo tiene la vida y tiene la naturaleza de la vida e imparte vida, entrega amor, entrega justicia. Pero quien no ha nacido entrega actos de muerte. Quien no ha nacido en Cristo va a entregar actos de odio, de amargura, de rencor, de injusticia, pues es un asunto de nuevo nacimiento, es un asunto de comunión, es un asunto de relación de Dios y nosotros y Dios. Por eso todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y vamos a pasar a un acto igual que el de Caín, no porque quitemos la vida física, sino porque en el acto de odio, de amargura, de aborrecer al hermano, estamos matando al hermano en el corazón, en esa vida que tiene que permanecer en nosotros de entrega, porque el amor se entrega desde la simiente del corazón. Y cuando hablo del corazón no estoy hablando de la bomba que palpita y que nos da a nosotros vida a través de la circulación de nuestra sangre. Estoy hablando desde el corazón nuevo y desde ese espíritu nuevo que el Señor imparte a los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Pero quien no ha nacido de nuevo y no tiene ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu, los actos de su corazón de roca, de piedra, como dice la Escritura, los actos de su corazón no van a ser sensibles, no van a ser actos amorosos, no van a ser actos de acciones correctas, porque vienen de un corazón que no ha nacido de nuevo, vienen de un corazón que está entenebrecido, viene de un corazón que está duro, viene de un corazón fuerte, viene de un corazón que no está sensibilizado en la justicia y en el amor. Por eso dice que el que le aborrece es homicida. Es como si le matara. Hay personas que uno mira que en su corazón no pueden haber actos justos, porque siempre están detestando al otro, siempre están aborreciendo al otro. Y hoy en día estos movimientos han llevado mucho a la gente a odiarse sin tener razón de odiarse, a aborrecerse sin tener razón de aborrecerse, a herirse el uno al otro sin tener razón por la cual herirse. Sencillamente lo vio allá en el otro bando, sencillamente le hizo barra al otro equipo de fútbol, sencillamente estuvo del otro lado del partido. Entonces eso ya es un motivo para aborrecer, odiar y matar. ¿Por qué? Porque sus actos no vienen de un corazón nacido de nuevo, con una comunión correcta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay vida nueva en él. Por eso en esto hemos conocido el amor, y ahora viene esta parte para nosotros. Por esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Y esto significa actos, esto significa acciones, esto significa vida práctica. El Señor Jesús, a través de el Padre, mostró el amor hacia nosotros. El Padre dijo: porque de tal manera te amo a ti, porque de tal manera ama al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es la manifestación del amor del Padre, es la manifestación del amor del Hijo, es la manifestación del amor del Espíritu Santo, el todo inclusivo, ponerse en una cruz y morir para que nosotros no muramos. En una cruz y cumplir la ley para que nosotros pudiésemos ser salvos, porque no cumplíamos la ley. Colocarse en esa cruz y entregar todo lo de sí para que nosotros recibiésemos la abundancia de Él.
Por eso el que era rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Aleluya. El que no conoció pecado se hizo pecador en esa cruz para llevar los pecados de todos nosotros. Esa es una manifestación de justicia y eso es una manifestación de amor. Por eso los actos manifiestan lo que hay en nuestras vidas. Los actos manifiestan lo que hay en nuestro corazón. Y desde ahí que el versículo 17 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque son actos prácticos, porque son actos de entrega. Allí está hablando, así como Él entregó su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, actos prácticos de amor, actos de entrega, actos de compartir, de generosidad, de misericordia, actos de acciones prácticas, donde no es solamente Dios te bendiga. En estos días escuchaba un predicador y decía, es que Dios te bendiga. No, la bendición no sale de ti, la bendición sale del eterno presente que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y cuando tú sales con un Dios te bendiga, tiene que ser llevado en tu boca, pero también en tu mano. Tiene que ser llevado en la expresión práctica de tu corazón que fue entregado, que está entregando el mismo amor con que Dios nos amó a través de Jesucristo. El Dios te bendiga tiene que ser entregado en esos actos de amor como Cristo dio actos de amor por nosotros. El Dios te bendiga tiene que ser entregado, no con detener esa bendición, sino con entregar esa bendición. Si tú estás impartiendo un Dios te bendiga a esa persona, tiene que entregarlos con actos prácticos, con actos justos. Por eso dice, no cierre contra él su corazón. Y si decimos que el amor está naciendo de un corazón, pues cuando cierro contra él el corazón, estoy sencillamente cerrando la manifestación del amor de Dios. Y si cierro la manifestación del amor de Dios, estoy entregando odio o aborreciendo a esa persona. Por eso dice entonces en una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si está cerrando el corazón hacia un acto de misericordia, ¿cómo mora el amor de Dios de él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Amén. Qué palabra tan sustanciosa, qué palabra tan perfecta, qué palabra tan inspirada por el Espíritu Santo y qué palabra tan desafiante para nosotros. Qué palabra que nos ubica en una verdad práctica de todo el vivir, en esa verdad práctica de la manifestación de mi comunión con Dios, pero también de mi comunión con el prójimo. Qué bueno que pudiéramos volver a decir, hijitos míos, como Juan, hijitos míos, no amemos de lengua, no amemos de palabra, amemos de verdad, desde el corazón, desde el espíritu, desde esa nueva naturaleza, desde esa naturaleza entregada por Dios. ¿Cuántos actos de amor has recibido de Dios para tu vida? ¿Cuántos actos de amor entregamos de Dios para con otros? Recuerda, somos el canal para bendecir también a otros.